Bienvenidos a Hablemos de Maqam, yo soy Yosef Raful y en este video vamos a hablar acerca de la voz, cómo podemos mejorar nuestra voz y qué es lo que tenemos que hacer para lograrla. Aquí tengo un índice en breve de lo que va a tratar el video. El video también va a tener varios diferentes capítulos por si no tienen chance de verlo todo de un jalón y tienen cierto contenido que les favorece más o que les interesa más. Abajo también va a haber un guión en donde pueden elegir el capítulo que les guste más. En el primer capítulo vamos a tocar el tema de la anatomía y fisiología de dónde producimos la voz en el cuerpo. En el segundo capítulo vamos a tocar algunos, no todos, pero algunos de los elementos del canto. En el tercer capítulo vamos a hablar de estrategias acerca de cómo se fortalece la voz y se mejora. Y en el cuarto capítulo vamos a dar unos tips o unos consejos en general para tener una experiencia de canto un poquito mejor. Muy bien, empecemos con la anatomía y fisiología de los órganos, o más bien el conjunto de órganos que tenemos en la garganta que producen sonido. En primer lugar tenemos dos cuerdas, son parecidas a una guitarra, no más que una guitarra tiene 6 cuerdas y nosotros solamente tenemos 2. En una guitarra hay que tocar las cuerdas físicamente, pero como funciona el aparato que nosotros tenemos es por medio del viento. Nosotros soplamos viento que sale de los pulmones y hace vibrar estas dos cuerdas y ahí es donde se produce el sonido. Estas dos cuerdas tienen 5 capas de tejido variado. Y una de las cosas que vamos a ver es la capa superficial, que es un tipo de tejido que se llama epitelial, es muy importante, pero llegaremos a eso. Entonces tenemos 5 capas de tejidos variados y obviamente hay que darle mantenimiento y servicio a cada uno de esos diferentes tipos de tejidos. En tercer lugar, estas 5 capas y las 2 cuerdas forman un conjunto de órganos, más bien, son 2 conjuntos de órganos que están hechos de ligamentos, tendones, cartílago, tejido epitelial y también de músculo. Ahora, acerca de los ligamentos y tendones básicamente unen en tejidos a otros tejidos y también a huesos en diferentes órganos del cuerpo, pero en nuestro caso unen, digamos, músculo a cartílago. Son tipos de tejido que unen otros diferentes tejidos unos a los otros. El cartílago es lo que tenemos aquí en la puntita de la nariz y también por arriba de la oreja. Tiene una consistencia o se siente tantito como un plástico suave y esos 3 tipos de tejidos realmente no se pueden cambiar. No podemos hacer ningún esfuerzo realmente para cambiarlos. Entonces realmente no hay mucho que hacer. Lo único es que no debemos de usar ningún órgano que contiene ni tendón ni cartílago y tejidos que unen mientras están fríos, porque si se estiran y son plegables, entonces cuando están fríos pueden tener cierta cantidad de daño si los usamos mientras están fríos. Ahora, los últimos 2 tejidos son tejido epitelial, que es como, se podría decir, aquellos de ustedes que son doctores en la comunidad, estamos hablando de manera muy casera, por favor no se enojen conmigo, pero son como un tipo de membrana y es permeable. Entonces, por medio del tejido epitelial, nosotros podemos humectar los otros tejidos y esto va a ser bastante importante más adelante. El último tipo de tejido, y básicamente esta presentación va a ser dominada por cómo tratar este tipo de tejido, es músculo. Y el músculo, obviamente, como cualquier otro músculo, el bíceps, el tríceps o cualquier otro músculo del cuerpo, sí se puede fortalecer por medio de ejercicio. Y básicamente esto funciona de ponerle carga, ponerle estrés al músculo de manera repetida, o sea, repitiendo esto, y se fortalece solito el músculo. Y es obviamente lo que queremos hacer, tener unas cuerdas vocales que son fuertes. ¿Para qué? Para poder aumentar nuestra agilidad al cantar, para también aumentar nuestro volumen, para tener más opciones de cómo expresar nuestro canto. Ok. Entonces mencionamos que hay 2 órganos o 2 conjuntos de órganos y tienen sus
atributos y sus funciones. Hay un conjunto de músculos o de órganos más bien que se llama tiroaritenoides. Está como por atrás de la garganta y ellos se encargan de empujar las cuerdas vocales hacia el frente, hacia la parte posterior del cuerpo, para crear menos tensión en las cuerdas y producir sonidos graves. Los sonidos graves que nosotros producimos por medio de la garganta tienen resonancia en el pecho. Nosotros no cantamos con el pecho ni tampoco con ninguna otra parte de la cabeza. La única parte del cuerpo que debería de producir sonido es aquí en la garganta. Si hay otra parte del cuerpo que está produciendo sonido, hay que correr con el doctor. Entonces, a mí personalmente no me gusta usar ese tipo de terminología de que canta por aquí o canta por allá. Se canta exclusivamente por medio de las cuerdas vocales. Entonces, sin embargo, los sonidos graves tienen resonancia, o sea que sentimos las vibraciones en el pecho. El segundo conjunto de órganos se llama el cricotiroides y está por adelante de la garganta, y el trabajo de los cricotiroides es jalar las cuerdas y crear más tensión para producir sonidos más agudos. Y obviamente estos van a tener su resonancia en la cabeza. Hay otro tipo de resonancia que es con la voz mezclada, usando ambos al mismo tiempo, que es lo que nosotros hacemos la mayoría del tiempo. Si nos damos cuenta o no, realmente no tiene que ver, pero esto es lo que pasa adentro del cuerpo. Antes de seguir al siguiente capítulo, lo que me gustaría es hablar tantito de la diafragma y luego hacer un resumen pequeño. Hay muchos maestros de canto que nos dicen que cantemos de la diafragma. Como mencionamos anteriormente, el diafragma no produce ningún sonido, no debe de producir ningún sonido. Básicamente, el diafragma es como una capa parecido al hule, es como un resortito, y lo que pasa es que la diafragma baja, las costillas se expanden y por medio de eso el volumen se incrementa dentro de los pulmones, y es como nosotros tomamos el aire. Cuando la diafragma sube para arriba, empujamos los pulmones, creamos menos volumen en los pulmones y soplamos el aire para afuera. A lo que se refieren aquellos maestros es que le demos apoyo a nuestro tono con aire, pero realmente la diafragma, o el diafragma como se diga, no produce ningún sonido, y es importante saberlo, que no produce sonido, pero sí es una parte bastante importante de cantar. Entonces solamente quería hacer esa distinción. Bueno, en resumen, lo que hemos aprendido, o más bien lo más importante de lo que hemos aprendido, es que lo que sí tenemos control sobre esas partes son los músculos que tenemos en la garganta, que son dos conjuntos, digamos, de órganos que sí se pueden manipular de manera directa por nosotros. Hay unos que están por atrás y producen sonidos graves, hay otros que producen agudos, y el resto de la plática se va a tratar de cómo fortalecemos esta parte de nuestros órganos que producen sonido para que podamos cantar mejor. Muy bien, en la segunda parte lo que vamos a ver son los elementos del canto. ¿Por qué es importante conocer e identificar los más elementos de canto que podamos para poder saber cuál va a ser nuestro plan o nuestra estrategia para reforzar nuestra voz y cantar en el estilo que nos guste? Entonces, en primer lugar tenemos la tonalidad, y a esto nos referimos a los sonidos que son graves, agudos y medios. Cuando nosotros cantamos una canción, únicamente lo que queremos incluir en esa canción son los tonos que pertenecen a esa canción. No queremos cometer un error y empezar un tono más bajo, un tono más alto, y luego cambia la canción y no suena original y no suena bien. Es lo que clásicamente es la pesadilla de los cantantes, desafinar. Entonces, para tener una voz bien afinada, tenemos que tener un órgano que produce esa voz, que sea fuerte y que sea hábil. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestra tonalidad, qué tan bajo podemos cantar, qué tan alto podemos cantar, y buscar incrementar eso para poder cantar mejor.
El segundo elemento es el ritmo. Estamos cantando una canción con muchos tonos y que tiene un ritmo muy rápido, lo que quiere decir que tendríamos que recorrer muchísimos tonos en un espacio de tiempo bastante corto. O tenemos, por ejemplo, digamos una balada, en donde tenemos no tantos tonos y el tiempo es más o menos templado, es un poquito lentito. Entonces siempre tenemos que identificar lo que vamos a cantar para planear, formar un plan y una estrategia de qué es lo que necesitamos cambiar o mejorar más bien en nuestro órgano para producir una canción de mejor calidad. La tercera cosa es el volumen, y esto realmente tiene que ver más una vez que ya empezamos a cantar. Un cantante bueno tiene que preguntarse en casi todo momento en que está cantando, ¿estoy usando el volumen adecuado o no? Muchas veces, y yo mismo en mi propia experiencia me he sorprendido de que si le bajamos el volumen tantito y no pujamos tanto, podemos llegar a tonos un poquito más altos. Hay gente que van a decir, no, esa no es voz completa, pero realmente si lo hacemos con buena técnica, suena bien y hasta suena mejor que alguien que tiene que gritar para llegar a esos tonos altos. El cuarto elemento más bien es la calidad o los efectos. Hay algo en el canto que se llama hacer trinos, lo que quiere decir alternar entre dos tonos muy rápidamente. Para eso se necesita mucha agilidad. Si en nuestro estilo de cantar usamos trinos, tenemos que practicar y diseñar ejercicios especializados para que los trinos salgan bien. Si nosotros, rompemos el trayecto, digamos, de la voz para que suene como un lloriqueo, hay que practicar eso para que cuando nos salga espontáneo no suene mal, para que suene bien. Entonces, básicamente, un cantante tiene que identificar y también planear cómo va a ejecutar los efectos que va a usar dentro de su pieza o dentro de su canción. Muy bien. En capítulo 3 lo que vamos a ver son las estrategias y cómo un buen maestro de canto debe de educar a su alumno, para así decirlo. Todos los buenos maestros de cantos van a tomar todo en contexto y en consideración. ¿A qué me refiero? Es muy común que alguien empieza a cantar y lo ponen de Hazan o graba una canción y realmente sí tiene muy buena voz y piensa que está 99% listo, pero lo que le falta son, digamos, los tonos altos. Entonces corre con un maestro y le dice, maestro, maestro, enséñeme a cantar alto. Un buen maestro va a pisar el freno y le va a decir, vamos a tomar una pausa breve y analizar tu voz en su totalidad. Y realmente de esta manera es como se desarrolla una voz bastante más sana, bastante más saludable y bastante más duradera. Entonces, en primer lugar necesitamos identificar la resonancia y la calidad de la tonalidad de la voz. O sea, cuáles son los efectos o digamos cómo identificamos los graves, los agudos y los medios y de qué parte de la garganta los cantamos. Entonces, los sonidos, y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, los sonidos graves resonan en el pecho. La voz que resona en el pecho, de ahora en adelante nos vamos a referirnos a ella como la voz del pecho. Entonces, cuando cantamos del pecho, para así decirlo, es dominante, es el cuerpo de la voz, es digamos la mera materia de la voz. Entonces tiende a ser dominante e inclusive cuando nosotros cantamos tonos altos tenemos una tendencia por hábito de ponerle mucho cuerpo y eso es un error porque realmente los sonidos agudos se hacen con la voz de la cabeza, que si se acuerdan en el primer capítulo dijimos que esos se producen con el cricotiroides, no con el tiroaritenoides. Entonces es como si fuera que usamos nuestras manos para caminar en vez de nuestros pies. No. Tenemos manos para manipular diferentes cosas y tenemos los pies para mover el cuerpo. De la misma manera que una persona no se pone a gatear o a caminar en sus manos, de esa misma manera, si cantamos tonos graves, lo tenemos que hacer con la parte de los órganos que están especializados para eso. Y si estamos cantando tonos agudos, lo tenemos que hacer de igual manera con aquel órgano que está especializado para eso. Entonces, básicamente,
Un buen maestro de voz nos va a dar ejercicios que van a fortalecer la voz que resona en el pecho. Y de la misma manera nos van a dar ejercicios que fortalecen la voz de la cabeza. Hay muchos maestros que les gusta trabajar con un popote que lo meten en un vasito de agua y cantan grave. Hay otros que lo hacen sin el vasito de agua y el popote. Hay otros maestros que hacen, digamos, sonido de trompeta con los labios. Hay todo tipo diferente de ejercicios. Siempre y cuando estemos fortaleciendo la voz que resona en el pecho, primero Dios, cuando empecemos a cantar, vamos a tener obviamente mejores resultados. Luego hay otros tipos de ejercicios que están especializados para fortalecer, más bien para aislar el órgano que ya dijimos es el cricotiroides, que se encarga de los sonidos agudos, y aislamos ese conjunto de órganos y lo fortalecemos. Y esos son los ejercicios, digamos, de la voz que resona en la cabeza. Este conjunto de órganos es un poquito más sumiso. ¿Por qué? Porque regula la tonalidad. Es el órgano que el cerebro le manda el mensaje: oye, estás desafinando tantito, canta un poquito más alto o canta un poquito más bajo. Entonces es básicamente no el motor del coche, sino el volante, y tiende a ser un poquito más sumiso. ¿Por qué? Porque tiene un poquito menos de potencia, para así decirlo, pero no es decir que no tiene absolutamente nada de potencia. Los tonos más agudos que logramos cantar, y nomás les digo, sí hay lugar para eso en el canto. Sí hay muchas ocasiones, bueno, no muchas, pero varias ocasiones en donde justamente necesitamos cantar en falsete, porque si lo haríamos con la totalidad de nuestra voz o con la voz completa, sonaría bastante mal. Y es por eso que también es súper importante fortalecer esta parte de la voz. Ahora, lo más complicado, y si se acuerdan en el primer capítulo en el segundo capítulo, no me acuerdo bien, pero teníamos subrayado que los tonos medios, ahí teníamos subrayados los tonos medios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pone complicado. En italiano, y más bien en la literatura y en el parlance de educadores de voz, esto lo llamamos el passaggio, el puente. ¿Por qué se llama el puente? Porque no tenemos un tercer órgano que se encarga de cantar tonos medios. Es compartido. Entonces, lo que suele pasar es que la voz del pecho, que es dominante, se mete por ahí y lo arrebata, y muchas veces no llegamos y no llegamos. Aquí dibujé como un diagrama de los dos conjuntos de órganos que se encargan de cantar. Entonces aquí tendríamos voz de pecho, aquí tendríamos voz de cabeza. Entonces aquí es donde se mezclan y es un territorio, para así decirlo, compartido. Entonces, cuando cantamos de abajo para arriba o de arriba para abajo y pasamos por el pasaggio, por el puente más bien, muchas veces nos salen gallitos. Entonces hay ejercicios especializados que van de abajo para arriba y de arriba para abajo, para hacer esa transición de voz de pecho a voz de cabeza o viceversa un poquito más suave, y para que no nos salgan gallitos. Pero la base tiene que ser bastante firme, y ambas voces, voz de pecho y voz de cabeza, tienen que ser fortalecidas por separado antes de irnos ahí. Y por medio de todo esto es que nosotros vamos a tener una voz completa, y todas las partes de la voz van a estar saludables y listas y hábiles para cantar. Entonces, en resumen, tenemos 3 diferentes tipos de ejercicios que se podría decir son comunes para todos los cantantes, que es reforzar voz de pecho, reforzar voz que resona en la cabeza, y también reforzar el puente, o como lo llamamos, el pasaggio. Muy bien, pasemos al cuarto capítulo. En este capítulo vamos a dar unos cuantos tips que no necesariamente tienen que ver con ejercicios de voz o con estudios, sino con hábitos en general, para que nuestra voz esté hábil y lista para cantar. En primer lugar, tenemos la cuestión de aprender con un maestro que usa la terminología de colocar o no colocar. ¿Y a qué se refieren con eso?
Como mencionamos varias veces anteriormente, la voz resona, lo que quiere decir que sentimos la vibración de cierta calidad de voz en ciertas partes del cuerpo. Entonces, muchos maestros se van a lo directo y te dicen, coloca la voz, y a lo que se refieren es, quiero que cantes de manera que sientas vibraciones de lo que estás cantando, digamos, en el pecho, en la cabeza, o aquí en el antifaz, lo que sería el área por debajo de los ojos y por las cavidades que tenemos por detrás de la nariz. Entonces muchos maestros van a decir, coloca en la nariz, o coloca en la cabeza, o coloca en el pecho. Ahora, yo personalmente no opto por eso. ¿Por qué? Porque prefiero enfocarme en el esfuerzo que tengo que hacer y no en el efecto. Siento que es un poquito más preciso para manipular mi voz. Pero a mucha gente, yo tengo muchos amigos que sí van con maestros que les piden colocar la voz y les funciona bastante bien. Inclusive algunos de ellos son mucho mejor cantantes que yo. Entonces, eso es un tema personal. Cada quien tendría que probar qué sistema o qué metodología le funciona mejor, pero el punto que quiero hacer es que no vengo a descontar la efectividad de un método a comparación que el otro. Entonces, cada quien realmente tendría que elegir lo que le queda mejor para él. En segundo lugar, se necesitan mínimo 8 horas de sueño. Mucha gente toma un promedio de lo que duerme durante la semana. Algunas noches, digamos, duermen 6 horas y lo compensan un poquito después. No es la mejor práctica. Lo mejor es mínimo 8 horas y también de noche, porque el cuerpo no descansa de igual manera durante el día que durante la noche, independiente si las persianas estén abiertas o cerradas, haya ruido o no. Es algo que está casi 100% comprobado por la ciencia. Entonces, y esto es imperativo, es muy exageradamente difícil cantar cuando un cantante no ha tenido suficiente sueño. Número 3, hay que evitar los irritantes, y esto varía de persona a persona. Conozco amigos que me dicen que si comen un poquito de chocolate se les irrita la garganta y se acabó, no cantan igual. Puede ser cierto para ellos, y para otras personas pueden comer una tonelada de chocolate y no les pasa nada. Entonces esto es personal, pero lo que todos tenemos en común es que a todos nosotros nos irritan ciertas comidas un poquito más o un poquito menos que los otros, y tenemos que cuidarnos de todo eso, de no comer irritantes, especialmente antes de que vamos a cantar. Y esto también incluye comidas que no necesariamente nos irritan directamente, pero que nos causan reflujos. El ácido del estómago es suficiente acídico o fuerte para quemar un hoyo en una bóveda de acero. Entonces, el único motivo por cual no se nos quema un hoyo Barminan en el estómago o en el intestino es porque tenemos una membrana mucosa que no es reactiva con ese ácido. En resumen, el ácido del estómago es muy fuerte y es solamente reservado para el contenido del estómago, no para los tejidos de la garganta, y nos puede causar Barminan, que no nos cause mucho daño. Entonces, ojo con eso. La cuarta cosa es la hidratación. Esto es súper importante, especialmente antes de un ayuno, que no vamos a poder tomar ni agua ni absolutamente nada, y vamos a tener que cantar. Por ejemplo, Yom Kippur, nos las pasamos todo el día en el Knis y con trabajos tenemos quizás un par de horitas para descansar entre Musaf y Menha. En otros ayunos, por ejemplo, después de todo el ayuno de Ta'anit Esther, preferiblemente no se debe de comer antes de leer la Megilá. Entonces, ¿cómo va a subir un Baal Coré a leer la Megilá? Se ayunó todo el día y está deshidratado. Es por eso que es súper importante inclusive usar electrolitos antes de un ayuno y regularmente. Yo acostumbraba, últimamente pues se me fue tantito la costumbre, pero yo acostumbraba que todos los días me tomaba un vaso de electrolitos, un polvito que mezclaba, bueno, la bolsita dice que hay que mezclarlo con 1 litro, pero como me lo tomaba todos los días, lo mezclaba con 1,5 litros, a veces 2 litros, para que esté un poquito diluido y no esté tan fuerte, y para que no retenga tanta agua. Entonces me tomaba 8 onzas, aproximadamente un vasito de plástico de eso todos los días, porque yo acostumbro a tomar una taza de café todos los días y a veces también una taza de té que tienen cafeína. Bueno, ya hablando de la cafeína, no es tan mala como pensamos. El café y el té ambos son diuréticos.
y sí causan tantita deshidratación, pero estamos tomando una taza de 16 onzas o de 600 mililitros, X, lo que sea. Entonces se compensa un poquito con el líquido que estamos tomando. Entonces no hay que tenerle tanto miedo, si nos ayuda es mejor. Además de eso, la mayoría del tiempo tomamos té o café caliente, lo que ayuda a calentar los ligamentos y los tendones que fueron, y también el cartílago que tenemos en la garganta, que habíamos mencionado que es bueno que estén calientes o calentados antes de que empecemos a cantar. Entonces el té y el café, siempre cuando sean, o más bien especialmente cuando son calientes, son beneficiosos para la voz. Otra cosa que es súper importante son desinflamantes. Conozco gente que aleatoriamente se echan una pastilla de cortisona y eso es bastante peligroso. No se debe de usar eso antes de consultar con un doctor. Sin embargo, una pastilla desinflamatoria que se tome de vez en cuando, de la manera regular que te tomarías cuando tienes dolor de cabeza, es bastante bueno y sí ayuda. Y que no nos hagamos los bien valientes y subir a cantar cuando estamos inflamados, porque eso causa, Barminan, que no cause bastante daño a las cuerdas vocales. Entonces, en resumen, elegir un coach o un maestro que enseña a colocar o no, eso es cuestión personal. Si te funciona, adelante. Si no te funciona, entonces obviamente tienes que usar otro método. Mínimo se necesitan 8 horas de sueño, preferiblemente de noche. También hay que evitar irritantes. También hay que asegurarse de tomar agua y usar electrolitos si es en dado caso que sea necesario para siempre estar hidratado. Y también hay que tener cuidado con desinflamantes fuertes, pero un desinflamante normal es muy benéfico para la voz. Espero que hayan disfrutado de este video. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor pónganlos en los comentarios, o más bien en la sección de los comentarios abajo, y Be'ezrat Hashem nos veremos en el próximo video.